nosotros que hicimos en estadística la semana pasada, la clase pasada, hicimos una distribución de frecuencia normal, ¿cierto? Que fue la que hicimos acá. Esa fue la que nos vamos a copiar. Distribución de frecuencia. ¿Dónde está? Borro esto. No lo encuentro. Y eso que lleva manejo tablero por aparte. ¿Qué quiere decir esto? Que solo lo de noveno está en interno. ¿Qué se hizo eso? Aquí está. Nosotros hicimos una distribución de frecuencias normal, ¿cierto? Entonces ustedes me dicen, profesora, y la verdad nos quedó muy largo la distribución de frecuencia normal y pues la verdad se puede reducir eso. ¿Y cómo lo vamos a reducir? Con intervalos. Vamos a hacer el mismo ejemplo que teníamos antes y lo vamos a hacer con intervalos. Eso ya lo estábamos haciendo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la distribución con intervalos. Entonces, ¿cómo hicimos la distribución con intervalos? Lo primero que nosotros tenemos que hacer de primeritas, es hallar el rango, que es el dato más grande del ejercicio con respecto al dato más chiquitico. ¿Cuál es el dato más grande? ¿Quién me dice, por favor? ¿Cuál sería el dato más grande? 68. 68. ¿Y cuál sería el dato más chiquitico? 48. 48. Muy bien, entonces ahí vamos a sacar el rango. Entonces, restamos 68 menos 48, eso nos dio 20. ¿Hasta ahí bien? Ese es el rango. Ahora, Sí, señora. ahora, ¿qué vamos a hacer? En este caso, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a restarle hicimos la resta, nos dio 20. Ahora vamos a sacar el número de intervalos. ¿Me dicen, por favor, cuál sería el número de intervalos, si son tan amables? 20. 20, excelente. El número de intervalos sería 20. Y entonces, el número de intervalos no. Vamos a sacar el número de intervalos. ¿Y cómo sacamos el número de intervalos? Aquí tenemos las ecuaciones. Repito. Entonces, lo primero que nosotros vamos a sacar es el rango. El dato mayor menos el dato menor. Luego sacamos el número de intervalos. ¿Cómo sacamos el número de intervalos? Le sacamos raíz al número total de datos. En este caso sería raíz de 20. ¿Hasta ahí bien? ¿Sí o no? Sí, señora. Listo, muy bien. La raíz de 20 da 4,470. Yo les dije a ustedes que si el número de cifra siguiente es mayor a 5 o 5, se aproxima al siguiente número. Si es menor, se baja a la primera cantidad. ¿Qué quiere decir? Como nos dio 4,4 y ese 4 después de la coma es menor que 5, o sea, no es igual y es menor que 5, se deja la cifra de 4. Si hubiera sido 4,7, ¿qué número sería? ¿4 o 5? 5. 5. Bien. Si hubiera sido 4,570, ¿se deja 5 o se deja 4? 5. 5, muy bien, pero en este caso la cifra nos dio 4,470, entonces se deja 4. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir el rango, que es 20, que fue lo primero que nos dieron, con la cifra, con el número de intervalos. En este caso, 20 dividido entre 5, ¿cuánto nos da? 20 dividido entre 4, perdón. 20 dividido entre 4, ¿cuánto nos da? 5. Listo. 5. Ahora sí les voy a explicar qué significa eso. Les voy a explicar que sí, profe, listo, ya sacamos el rango, ya sacamos el número de intervalos, ya sacamos la longitud del intervalo. Básicamente, el rango es la cifra, básicamente lo que nosotros estamos hallando del rango es la cantidad total de el dato máximo y el dato mínimo. El número de intervalos es el número de intervalos que nosotros vamos a hacer. Si aquí nos dice 4, ¿cuántos intervalos nosotros vamos a hacer? 4 intervalos. A intervalos me refiero, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de intervalos y vamos a comenzar de 48, básicamente lo que estamos diciendo es que vamos a agrupar estas cifras que están acá, el 48, el 49, el 50, el 51, en un intervalo. Eso lo vamos a agrupar en intervalos. Entonces, básicamente lo que yo voy a hacer acá es agrupar esas cifras en un intervalo. Entonces, ¿me pueden decir, por favor, cuántos intervalos creen que yo tengo que hacer otra vez?
aquí dice, número de intervalos. ¿Cuántos intervalos vamos a hacer? 4 intervalos. Cuatro intervalos. Muy bien, 4 intervalos. Y la longitud de intervalos me va a decir, en este caso me va a decir de dónde a dónde yo voy a hacer el intervalo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a comenzar en 48, ¿cierto? ¿Y cuántos, en este caso, cuántos numeritos yo tengo que coger de ese intervalo? ¿Cuántos numeritos yo voy a coger? 5. 5. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a arrancar de 48 y vamos a contar numeritos, en este caso de la variable, hasta llegar al quinto. Entonces, en este caso, 1, ¿cierto? Vamos a coger 2, ¿cierto? 3, ¿cierto? 4. ¿Y hasta dónde va ese intervalo? El primer intervalo. ¿Hasta dónde Hasta el iría? 53. Hasta el 53. Pero en este caso no vamos a contar los números del 53. Ya les digo qué significa eso. O sea que el primer intervalo va desde dónde? Desde 48 hasta dónde? Hasta el 53. ¿Por qué va desde el 48 hasta el 53? Porque eso lo indica la longitud de intervalos. Repito, vamos a hacer agrupación de intervalos. Entonces, para hacer agrupación de intervalos, básicamente lo que voy a hacer es agrupar los términos en unos intervalos. Entonces, en este caso, cada intervalo que yo voy a hacer se llama clase. Entonces, ¿cuántos intervalos nos dieron? Nos dieron 4 intervalos. O sea que en este caso yo voy a hacer 4 agrupaciones. ¿Hasta ahí entendido? 4 agrupaciones de acá. Yo voy a hacer 4 agrupaciones. Listo, profesora. Yo ya sé que tengo que hacer 4 agrupaciones de los intervalos. Cuando yo hablamos de intervalos y vamos a agrupar, estoy hablando de la variable. Voy a agrupar estos términos. Estos términos se van a agrupar. ¿Hasta ahí bien? ¿O alguien tiene alguna duda? Eso significa que no han entendido. Listo. Voy a comenzar desde el principio. Valentina, ¿este ejercicio es muy grande o es pequeñito? ¿Ya dio largo la tabla de frecuencia normal? ¿O no? Sí. Listo. Sí, Entonces, como digo grande, tú lo vas a agrupar en intervalos. Lo primero que vas a hacer para agruparlo en intervalos es hallar el rango, que es el dato más grande con respecto al dato más pequeño. ¿Cuál es el dato más grande? En la variable. 48. El más pequeño. ¿Y el más grande? 58. No, 68. 68. A ver, muchachos, el dato más grande es 68. ¿Cierto? El dato más grande es 68. Estoy explicando nuevamente porque sé que no me han entendido. ¿Y el dato más pequeño cuál es? 48. 48. Ese es el dato más grande, el mayor, y este sería el menor. ¿Hasta ahí bien? Sí, Y eso es lo que van a restar. ¿Para hallar qué? Para hallar el rango. Ahora sí, ¿hasta ahí bien o no? O sea, 48 menos 68. No. Dato más grande menos el dato más pequeño, porque si no daría negativo. Entonces, ¿cómo sería? 68. O sea, sería 68 menos 48. Y eso daría 20. ¿Hasta ahí bien? Sí, ¿Entendido cómo hallamos el rango? Bien. Listo, muy bien. Ahora vamos a hallar el número de intervalos. ¿Cómo se halla el número de intervalos? Que es n grande. Es sacándole la raíz cuadrada al total de datos. ¿Cuántos datos hay? 20. 20. Entonces, De raíz datos. cuadrada de eso, ¿cuánto nos daría? Me dicen en su calculadora. En estadística se pueden utilizar calculadora. 4,72. ¿Así? ¿75? Si no estoy mal. Revisan, por favor. 72. 72. Muy bien. Eso es lo que nos dio. Y yo les dije a ustedes, vamos a aproximarlo. ¿Cómo lo aproximamos? ¿Cómo se aproxima? Si la siguiente cifra después de la coma es 5 mayor a 5, se aproxima a la siguiente cifra. O sea, en vez de 4, sería 5, el número entero. Si la cifra es menor, se baja la cifra que está ahí. Entonces, en este caso, si hay un 4, se deja 4 en número entero. Si la siguiente cifra hubiera sido un 5, se deja 5. Si la siguiente cifra hubiera sido un 6, se deja 5. Si la cifra hubiera sido un 7, se deja 5. Pero si la cifra hubiera sido un 3, se deja 4. En este caso, como la cifra también siguiente fue un 4, se deja 4. ¿Sí me entienden la aproximación que estoy haciendo? ¿Sí o no? Jóvenes, digan sí o no. Igual Sí, profe. Listo, muy bien. Sí, ¿Qué significa eso?
¿Qué significa el número de intervalos? ¿Qué significa esto que estoy diciendo de números de intervalos? Ustedes vieron que esto les quedó muy grande, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo voy a agrupar, ¿cuántos grupos voy a hacer? Voy a hacer de a 4 grupos. Digamos que este sea un grupo, ¿cierto? Digamos que este sea un grupo, ¿cierto? Esto sea otro grupo. Un ejemplo hipotético. Estoy haciendo un ejemplo hipotético. Todavía no sabemos de a cuántas cifras va cada grupo. Esto sea un grupo, y esto sea un grupo, y esto sea un grupo. O sea que ¿cuántos grupos tengo que hacer si me dio 4 el número de intervalos? ¿Cuántos grupos? En el número de variables. 4. 4, porque aquí nos dio 4. Aquí 1, 2, 3 y 4. O sea que ¿cuántos grupos voy a hacer? 4. Si me hubiera dado 5, ¿cuántos grupos tengo que hacer? 5. Si me hubiera dado 6, ¿cuántos grupos tengo que hacer? 6. Si me hubiera dado 7, ¿cuántos grupos tengo que hacer? 7. ¿Hasta ahí bien? Lo que se llama número de intervalos. O sea, el número de intervalos es definir cuántos grupos usted tiene que hacer. Eso en estadística se llama cuántas clases tiene que hacer. Cuando usted hace esos grupos, en estadística se llama clases. ¿Hasta ahí bien? ¿O alguien tiene alguna duda? Ahora, la longitud de intervalos, ¿cómo se halla? La longitud de intervalos se halla. La longitud de intervalos. Longitud de intervalos se halla como dividiendo el rango, que es 20, ¿entre cuánto? Entre 4. Entre 4, que es ¿qué? El número de intervalos. ¿Listo? Eso es lo que se hace. Se divide R, que es el rango, entre N mayúscula, que es el número de intervalos. En este caso dividimos 20. Espérenme un segundito. Dividimos 20 entre 4. ¿Listo? Eso nos da 5. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ese 5? Que en este caso nosotros tenemos que hacer 4 grupos de a cuántos. De a 4. No, 4 grupos de a cuántos números. De a 5. De a 5. Entonces, en este caso, ustedes van a conectar 1, 2, 3, 4 y 5, pero no van a tener en cuenta el 53. Cuando ustedes hacen un intervalo, y en este caso, ¿qué va a significar? Que ustedes van a hacer un grupo de a 5, 1, 2, 3, 4 y 5, pero realmente no tienen en cuenta el número 53. O sea, este 53 está en este grupo, pero no se va a tener en cuenta. ¿Por qué razón? Porque va a ser el primer dígito del siguiente grupo. O sea, repito, número de intervalos serían 4, ¿cierto? O sea, vamos a hacer 4 grupos. ¿De a cuántos? De a 5, de a 5, de a 5 numeritos en la variable. Pero ¿qué estoy diciendo? Que el último dígito, que sería el 53, no se va a tener en cuenta para el primer grupo, sino para el siguiente grupo. ¿Entendido? Y por ese motivo es que ustedes al final le van a colocar un paréntesis. En matemáticas y en estadística, ¿qué significa ese paréntesis? Que los datos de 53 no se van a tener en cuenta. Eso es lo que significa, que usted va a tener en cuenta el 48, el 49, el 50 y el 51 y el 53, el 51, perdón, pero el 53 no se va a tener en cuenta. ¿Por qué razón? Porque para el siguiente intervalo comienza en qué número. ¿Me pueden decir, por favor, en qué número lógicamente? 53, 54, 55, 56, o sea que el 53 sí se va a tener en cuenta para el siguiente intervalo, pero no para el primero. O sea, termina en 53 el primer intervalo, pero no se tienen en cuenta los datos del 53. Se va a tener en cuenta los datos del 53 en el siguiente intervalo. ¿Ahora sí? O sea, en el siguiente intervalo el 57 no se tomaba en cuenta. Exactamente. Y se lo toma para el otro intervalo. Excelente. En este caso, vamos a tener en cuenta, entonces, el segundo intervalo va a arrancar ¿desde dónde? Desde el 53. Y vamos a contar 5 datos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué quiere decir eso? Que el 57 no se van a tener. Terminamos en el 57, pero los datos del 57 no se van a tener en cuenta. Solamente se van a tener en cuenta los del 53, los del 54, los del 55 y los del 56, pero no los del 57. ¿Ahora sí? ¿Entendido? ¿O no? Sí, profe. Señora. Muy bien. Entonces esto terminaría hasta 57 abierto. Ahora, vamos a seguir.
Listo. Vamos a seguir. Acá arrancaría desde, perdón. Acá arrancaría desde 57 y vamos a contar 5 números. Acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Hasta dónde termina? Hasta el 62. Hasta el 60 y no. Cuenten 5. Yo creo que 63. hasta el 62 porque si el 63 no se cuenta. A ver, no, pero igual tú lo vas a expresar. O sea, tu intervalo comienza desde dónde? 53. Acuérdate, comienza desde el 57, pero termina en dónde? En el 63 sin tener en cuenta el 63. ¿Qué quiere decir eso, Valentina? Que tú lo vas a expresar de todas maneras. Si tú ves, acá yo estoy expresando el 57. Mira, arranca desde el 58 y termina en el 53, pero este paréntesis te está indicando que no estás teniendo en cuenta el 53. Acá arranca del 50, básicamente corchete significa que sí lo tengo en cuenta y paréntesis significa que no lo tengo en cuenta. Acá en el siguiente, arrancas desde el 53, ahí sí incluyo el 53 y termina en el 57 que no lo incluyo. Ahora el siguiente intervalo, arranca desde 57 incluyéndolo y termina en ¿dónde? En el 63 que no lo incluyo. 63. En el 63. Listo. El Al último momento de intervalo. agrupar sí se cuenta, pero al momento En el de... siguiente, no. mire, en el primero, o sea, donde usted termina, no se tiene en cuenta, pero en el siguiente sí. ¿Hasta ahí bien? Ustedes me van a decir, profesora, listo. Acá en el último arranco en el 63. Pero aquí me hacen falta números, no interesa. Ustedes cuentan de manera coherente, contarían de manera coherente, cuentan de manera coherente. En este caso, van a contar de manera, venga, les explico de otra manera para que lo tengan más sencillo. Para que no, porque ahí, así los estoy enredando. Les voy a explicar de una manera más sencilla, para no enredarlos. Cuenten los números desde el 48, cuenten 5 dígitos. Desde el 48 cuenten 5 dígitos. ¿Hasta dónde terminarían? Cuenten 5 dígitos desde el 48, arrancando desde el 48. 5 dígitos. 53. Hasta el 53. No se tiene en cuenta el 53. Listo. Cuenten 5 dígitos desde el 53. Desde el 53. 53, 54, 53, no, 54, perdón. 54, 55, 56, 57 y 58. Hagámoslo así. Listo. Repito, presten atención. Les voy a enseñar de una manera más sencilla porque los estoy enredando. Comenzamos desde el 48, ¿cierto? Cuenten 5 dígitos. Desde el 48. 49, ¿cierto? 49. Perdón, 48, 49, 50, 51. Hasta el 53. 52 y 53. En este caso. Contemos 5 dígitos. ¿Listo? Listo, contemos 5 dígitos. Entonces, iría desde el 48 hasta ¿dónde? Hasta el 53. Ahora cuenten, por favor, el siguiente intervalo. ¿Cuánto iría? ¿Cómo iría? Por favor, digan. Pues del 53 al 58, ¿no? ¿Seguros? Al 57. Cuenten 5 dígitos. 58. Sería 53, 54, 55, 53. 57 y 58. Listo. Básicamente, ¿cómo vamos a contar? Arrancamos desde 48, ¿cierto? ¿Cierto? Vamos a arrancar desde 48. Cuando nosotros hablamos de dígitos, cuenten de cifra en cifra. ¿Qué quiere decir eso? Del 48 al 49, ¿cuántas cifras hay? ¿Cuántas cifras hay? 2. Ah, 2. Una. Una. Del 49 al 50, ¿cuántas cifras hay? Una. Entonces, ¿cuántas llevamos? 2. Del 48 al 49, ¿cuántas llevamos? Una, ¿cierto? Una. Del 49 al 50, ¿cuántas llevamos? 2. 2. Muy bien. 2. Del 50 al 51, ¿cuántas llevamos? 3. 3. Del 51 al 52, ¿cuántas llevamos? 4. Y del 52 al 53, ¿cuántas llevamos? 5. Sí,
entonces ahí vamos 5. ¿Hasta ahí bien? ¿Sí? Sí, Sí. profe. Muy bien. Entonces ahí arrancamos. Ahora, del 53 al 54, ¿cuántas llevamos? Una. Una, muy bien. Una. Del 54 al 55, ¿cuántas llevamos? Dos. Dos. Del 55 al 56, ¿cuántas llevamos? Tres. Tres. Del 56 al 57, ¿cuántas llevamos? Cuatro. Y del 57 al 58, ¿cuántas llevamos? Cinco. Hasta ahí bien, ¿cierto? Ahora vamos con la que sigue. Ahí vamos bien. Del 57 al 58, ¿cuántas llevamos? Una. Dos. Ah, entonces aquí le embarré. Aquí 58. 57, 58. Del 58 al 59, ¿cuántas llevamos? Dos. Una. Pues luego no sería una porque empieza dos. desde el 58. No. Sean sucesivos. O sea, sean sucesivos. Arranca desde el 50. Ah, no, perdón. Sí, perdón, disculpen. Tienes toda la razón. Yo puse 57 y es 58 como lo dijo Nicolás. Entonces, 58. Del 58 al 59, una, ¿cierto? Del 59 al 60, dos. 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 Del 60 al 61, tres. Tres. Del 61 al 62, cuatro. Cuatro. Del 62 al 63, Cinco. ahí Cinco. vamos bien. ¿Ahora sí entendimos? Bien. Sí, ya, profe. Ahora vamos a hacer el último intervalo. ¿Por qué nos faltaría un intervalo? ¿Quién me dice por qué nos faltaría un intervalo? ¿Cuántos intervalos son en total? El número de intervalos. 4. 4. Cuatro. 4. Entonces vamos a contar desde el 63. Del 63 al 64, ¿cuántos son? Uno. Del 64 al 65, ¿cuántas son? Dos. Del 65 al 66, ¿cuántas son? Tres. Del 66 al 67, ¿cuántas son? Cuatro. Del Cuatro. 67 al 68, ¿cuántas son? Cinco. O sea que lo tenemos que hacer desde el 63 hasta dónde? Hasta el 68. Hasta Ay, el mentira. 68. Sí. Y cuando terminan los intervalos, en este caso, los dos serían corchetes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando termine, en este caso, en el último intervalo, sí contamos los que tengan 68. ¿Sí me entienden? Ahí sí contamos los que tengan 68. ¿Por qué razón contamos los que tengan 68? Porque ya termina la distribución. Entonces, listo, profesora. Ya me quedó una tabla con 4 intervalos. ¿Alguien tiene alguna duda por qué los acomodé así? ¿Alguien tiene alguna duda? No, señor. Listo, muy bien. Ahora vamos a hacer No. exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué significa? Vamos a hallar FI. Vamos a hallar FI minúscula. FI minúscula. Listo, vamos a hallar FI minúscula. Listo. Muy bien. Ahora vamos a contar todas las frecuencias absolutas que hayan desde el 48 hasta el 53, pero sin tener en cuenta el 53. Primero que todo, desde 48. 48, ¿cuántas tiene? En FI. Aquí ya lo tenemos, muchachos. Miren acá, miren esta tabla. 2. 2. El 49, ¿cuántas tenemos? Dos. 2. 2. O sea que en total ya llevamos ¿cuántas? 4. 4. Muy bien. El 50, ¿cuántas tiene? Una. Una. Muy bien. O sea que ya llevamos ¿cuántas? 5. 5. El 51, ¿cuántas tiene? Dos. 2. 52 no hay, ¿cierto? Y no tenemos en cuenta el 53. O sea que desde 48 a 51, porque no tenemos en cuenta el 53, ¿cuánta frecuencia absoluta tiene? 57. Tiene 7. Tiene 7, porque dice 57. Repito que hicimos. Estamos agrupando datos. Eso es para que las tablas queden más pequeñas. Entonces, comienzan a contar la frecuencia absoluta desde 48 hasta 53, pero sin contar los datos del 53. Entonces, el 48 tiene 2, el 49 tiene 2, el 50 tiene 1 y el 51 tiene 2. En total serían 7. Profe, ¿por qué no cuento el 53? Porque el 53 se cuenta en el siguiente intervalo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Por qué me dio 7? No, Ahora señora. contamos desde el 53 al 58 sin tener en cuenta el 58. Desde el 53. ¿El 53 cuánta frecuencia absoluta tiene? Uno. Una. ¿El 54 cuántas tiene? Uno. O sea que ¿cuántas llevamos? Dos. 2. Excelente. ¿El 55 cuántas tiene? Una. Una. ¿Cuántas llevamos? Tres. 3. ¿El 56 cuántas tiene? Una. Una.
¿Será que contamos el 57? ¿Sí o no? Sí, claro Sí, que porque sí. sí está. Está, exactamente, está dentro de ese intervalo. O sea que desde 53 a 57, ¿cuántas tenemos en total? 6. ¿Cuántas? 6, ¿no? 6. Ah, no. 6. 4, 6. Repito, muchachos, porque solamente estoy trabajando con Manuel, Nicolás Gil y Carranza. Repito. Entendido lo de los intervalos, hasta ahí bien, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a hallar la frecuencia absoluta y van a hallar la frecuencia absoluta de ese intervalo. ¿Cómo lo hacen? En este caso, con la frecuencia absoluta. ¿Y cómo sacamos la frecuencia absoluta? Contamos desde el 48 hasta el 53 qué frecuencia absoluta tiene. O sea, ustedes comienzan a contar acá. Desde el principio. Desde el 40, contamos desde números que estén en el 48 y va hasta el 53, pero entonces no contamos 53. Entonces, desde 48 tenemos 1. 68 no, 55 no. 49, ¿será que lo encierro, sí o no? Sí, claro, porque es desde 48. Sí. Muy bien. Hasta acá, hasta el 53, pero no vamos a contar los del 53. Aquí está 53, no lo cuento, 54 no lo cuento, 60 no lo cuento, 67 no lo cuento, 63 no lo cuento, 60 no lo cuento, 56 no lo cuento, 57 no lo cuento, ese 48 sí lo cuento, ¿sí o no? Sí. Sí, señora. Sí, sí, señora. Ese 49 sí lo cuento, ¿sí o no? Sí. Sí. Muy bien. Ese 59 no lo cuento, También. ese 62 sí lo cuento, muy bien. Sí, no. No, ese 62 no, porque va hasta No, 53. 50 sería el 50, ¿no? Solo sería 50. 50. Realmente, No sin cuenta. tocar el 53, varía, lo máximo que podemos hacer es 52. 62 no lo cuento, 50 sí lo cuento. Sí. Sí. Sí, muy bien. 51 sí lo cuento. Sí. Sí, señora. Bien. Sí, 51 señora. sí lo cuento. ¿Cuántos datos tenemos en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 6, 7. Ese fue los 7 que nos dieron ahí. Fácil. Ahora, listo. Vamos a comenzar a contar desde 53. Vamos a comenzar a contar desde 53 hasta 58, pero no contamos el 58. Listo. Vamos a ver. Entonces, listo, vamos a ver. El 48 no, 50, 68, 55 sí, Sí, porque se está Sí, 58. 57 sí, Sí. muy Sí. bien. Sí, 53 sí o no. Sí. Sí, claro que sí. sí, 54 sí. Sí, porque está llegando hasta Sí. 55. Sí. 58, sí, muy bien. 60 no, 67 no, No. 63 no, 60 no, 56, Sí. Sí. Sí, señora. 57 sí, sí, También, Sí. profe. Sí, Sí. también. También. listo. 48 no, 49 no, porque arranca desde 43, acordemos. 59 no, Ya está ahí porque 62 ya no, no y se ya pone. para de contar. En total, ¿cuántos son? 6, que son estos 6 6. que tenemos acá. Ahora, vamos a contar desde 58 hasta 63, básicamente es hasta 62 porque no tenemos en cuenta el 63. ¿Hasta ahí bien? Vamos a contar. ¿Ahora sí me están entendiendo? ¿Ahora sí? Porque yo ya sé. Pero ¿por qué se cuenta el 58 si en la tabla no está? Porque el rango es hasta ahí. Así en la tabla no esté. Así en la gráfica no esté. Usted tiene que comenzar a contar de manera coherente y consecutiva. Cuando usted sacó los intervalos, Lisset, cuando usted sacó los intervalos, usted arrancó desde 53. Cuente el número siguiente, la primera cifra, 54. La segunda cifra, 55. La que sigue, 56. La que sigue, 57 y 58. ¿Cuántos números hay? 50. Desde el rango como tal va desde 53 hasta 58. ¿Hasta ahí bien? Pero así no está el 58. Tú vas a ser coherente. ¿Ahora sí? Sí, Listo. señora. Ahora vamos Señora. a contar desde el 58 hasta el 63. Así aquí no haya 58. Así aquí no está el 58. Vamos a revisar, a ver. Vamos a revisar. Listo, muy bien. Entonces, 58 no hay. 59, ¿será que sí hay? ¿Sí o no? Sí. 59, 59, Sí, señora. ¿cuántos hay? Hay uno. Muy bien. Aquí hay uno. 60 hay. Sí. sí, 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 señora. hay 2. 2. hay Aquí dos. 2. Muy bien. 61 hay. No. 62 No. hay.
¿Sí? Sí, hay señor. uno. Aquí hay 1. 63. ¿Hay? ¿Hasta dónde es? Sí, señor. Sí, No, Sí. ¿será que tengo que contar el 63, sí o no? no. No, no se O cuenta. sea que realmente solamente hay 4, ¿cierto? Y aquí cuento 4. 4. Muy bien. Ahora voy a contar desde del 63 hasta dónde? 68. Hasta el Hasta el 68, 68. teniendo en cuenta el 63, y ahí sí tengo en cuenta el 68. Entonces aquí sería, 60. aquí tenemos el 67, lo cuento, ¿cierto? El ¿El 68 se lo cuenta? cuento. ¿El que está de segundos? Dime. Ah, el 68, muy bien, gracias, excelente. Luego, acá nos faltaría. Ya, pare de contar, ¿cierto? Ya. Porque no hay nada. Entonces, en este caso, desde el 63 al 68, ¿cuántos hay? 3. 3. Ustedes cuentan los números de datos, ¿cuántos números de datos nos dio? ¿Cuántos números de 20. datos nos dio? 20. 20. 20, que efectivamente son los datos que tenemos ahí. Adicionalmente a eso, cuando ustedes hacen una distribución de frecuencia, van a hallar algo que se llama marca de clase, que significa en estadística XY. ¿Cómo hallan esa marca de clase? Muy sencillo. Suman estos dos datos y lo dividen entre 2. ¿Cuánto daría? Eso lo vamos a hacer cuando veamos más variancia y todo eso, lo van a necesitar. En datos agrupados, ustedes tienen que hallar una marca de clase. Sumen 48 más 53 y lo dividen entre 2. Por favor. Dividido, ¿cuánto, profe? Divide entre 2. ¿Cuánto les daría? 50.5 algo así. 50.5. 50.5 es 50.12. 50.2. 50.5. Por favor, alguien. 40, a ver, muchachos, me tocó hacerlo en la calculadora. 48 más 53. ¿Cuánto da eso? 101. 101. Y lo dividen entre 2, daría 50.5. 50.5. Listo, muy bien. Ahora hacen lo mismo con la siguiente. 53 más 58 dividido entre 2. ¿Cuánto daría eso? 55.5. 55.5. Ahora hace 58. Eso lo vamos a, como tal, no se utiliza para nada, se va a utilizar más adelante cuando veamos varianza y todo eso. 58 más 63, ¿cuánto daría eso? 60.5. 60.5, gracias. Ahora, 63 más 68 dividido entre 2, ¿cuánto daría eso? 65,5. 65,5. 65,5. Listo, muy bien. Muy bien. Excelente. Excelente, muchachos. Después de hacer eso, vamos a sacar, esperen, busco la calculadora. Vamos a sacar la frecuencia relativa. Y ustedes me van a preguntar, profesora, ¿cómo se saca la frecuencia relativa? ¿Cómo sacaríamos la frecuencia relativa? Pues lo mismo que hemos hecho siempre. FR. ¿Cómo sacamos FR en cada uno de los intervalos? ¿Quién me dice? ¿Qué tenemos que Tomando dividir? el tiempo y dividirlo entre 20. No, El Dividido número que da entre en la frecuencia absoluta. y lo El- divide entre 20. frecuencia absoluta. ¿Cuánto es la frecuencia absoluta? 7 dividido entre qué? Entre 20. Entre 20. Muy bien, Diego. 7 dividido entre 20. ¿Cuánto nos daría 7 dividido entre 20? ¿Me pueden decir, por favor? 0,35. 0,35. 0,35. 0,35. Y de una vez podemos sacar la frecuencia porcentual. ¿Cuánto nos daría la frecuencia porcentual? Acordémonos que es multiplicar la frecuencia relativa por 100%. ¿Cuánto nos daría la frecuencia? 35. ¿Cuánto nos daría la frecuencia porcentual? 35. 35. ¿Alguien tiene alguna duda por qué la frecuencia porcentual me dio eso? No, profe, es Listo. Eso es 0,5 por 100. 0,35%. Esa es la Eso. frecuencia porcentual. Ok. 0,35%. Listo. Muy bien. Eso daría 35%. Muy bien. Ahora hacemos exactamente lo mismo en el otro. ¿Cuánto nos daría la frecuencia relativa del segundo intervalo? 0,3. 0,3. Muy bien. Entonces, en este caso, aquí daría 0,3 y lo dividimos por 30. ¿Cuánto nos daría la frecuencia, la frecuencia 30. porcentual? 30%. 30. Excelente. Muy bien.
¿Cuánto nos daría la frecuencia absoluta del siguiente? La frecuencia relativa. perdón. 0,2. 0,2. Muy bien. Porque sería 4 dividido entre 20, ¿cierto? Sería 4 dividido entre 20, ¿sí da 0,2? ¿Seguros? Sí, da Sí, 0,2. señora. 0,2, eso daría 20%. Muy bien. Y la última, ¿cuánto nos daría? ¿Cuánto nos daría 3 dividido entre 20? 0,15. 0,15. Gracias, Manuel. 0,15 y nos daría 15%. 15%. ¿Alguien 15. tiene alguna duda? Yo sé que al principio lo de los intervalos nos va a costar, pero no se preocupen que aquí yo me quedo este periodo en esto para que ustedes tengan claridad cómo se hace esto. ¿Listo? Esto vamos a hacer muchos ejercicios para que ustedes tengan claridad de cómo se hace esto. Entonces, por favor, copien, si son tan amables. Es una pregunta, ¿por qué te dio 50,5, 55,5? Porque eso es la marca de clase. XY se llama, eso lo voy a colocar acá para que ustedes sepan. Profe, pero, o sea, ¿cómo le dio eso? Listo, ya les digo, la marca de clase, lo que ustedes hacen para hallar XY, que es la marca de clase, es dividir el dato mayor de cada intervalo, sumar el dato mayor de cada intervalo, sumar el dato mayor más el dato menor de cada intervalo, dato mayor más el dato menor de cada intervalo y lo divide entre 2. Siempre se va a hacer así. Y se divide entre 2. Así se halla XY. O sea, se suma, digamos, en el primero 53,48 y eso se divide entre 2. Y ya, eso es todo. Cada uno de ellos. Por favor, copian, si son tan amables. Y si vieron, si ustedes comparan esta tabla con respecto a la anterior, sale muy chiquitica. Si ustedes ven, sale más chiquitica y sale mejor. ¿O no? Sale más, señora. sale más chiquitica. Igual se conectan, por favor. Se conectan cuando se acabe la clase. Listo. Yo espero que me hayan entendido. Igual ahorita hago otro ejemplo y terminamos lo de... Porque yo sé que al principio esto nos cuesta un poquito. No se preocupen que yo sé que al principio cuesta un poquitico entenderlo. Pero ustedes se van a dar cuenta que es muy fácil.